Saludos de nuevo, amigos, amigas. Una vez más estamos en directo, en este directo que mantenemos con personas que están presentes en Los Ángeles en Expo Vida Consciente. Es un evento importante, uno de los más importantes del mundo, que se celebra próximamente en Los Ángeles, del 10 al 3 de febrero, como digo. Presentes estarán personalidades de todo el mundo de la consciencia, la espiritualidad, la salud integrativa, dando conocimiento a miles de personas que pasarán por allí. Personas de la talla de René May, Nassim Haramein o Eric Pert, que estará también en las conferencias que impartirá en Expo Vida Consciente, y también está con nosotros en directo en Mindalia Televisión, con el que vamos a hablar en unos instantes. Eric Pert va a dar una conferencia denominada Sanación Reconectiva. Es el fundador, como muchos de vosotros sabéis, de la reconexión. Eric Pert ha sido destacado en importantes medios de comunicación y reconocido en organismos e instituciones oficiales. Su libro, La Reconexión, sana a otros, sánate a ti mismo, considerado un bestseller y traducido a más de 36 idiomas, ha sido respaldado por eminencias como Deepak Chopra y Mindalia. El doctor Pert se dedicaba a la quiropráctica en Los Ángeles cuando una serie de extraños sucesos le llevaron a darse cuenta de que poseía un don muy especial. Un paciente tras otro le reportaron curaciones de cáncer, epilepsia, parálisis cerebral y otras enfermedades graves, y a partir de que el doctor Pert pusiera sus manos cerca de sus cuerpos. Tratando de entender lo que estaba pasando, el doctor Pert investigó profundamente en torno a las frecuencias curativas, llegando al término la reconexión. El doctor Pert ha enseñado ya a más de 75.000 personas a tener acceso a esas frecuencias para facilitar sus propias sanaciones y capacitarse en la reconexión. Pues damos ya la bienvenida al doctor Pert con la gentileza que le caracteriza por estar ante las cámaras y micrófonos de Mindalia Televisión. Saludos, Eric. Vamos a darle sonido. Parece que no tenemos ese sonido. Un momentito. Vamos a darle ese sonido al doctor. Ya tenemos sonido con él. Saludos. Hello, Dr. Pearl. Hello, Alfredo. Thank you for having me on your program. Hola, Alfredo. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Vamos a hablar, si te parece, Eric, de la sanación reconectiva. Háblanos brevemente en qué consiste esta sanación reconectiva. Eric, if it's possible, let's talk about reconnective healing. What is reconnective healing? Reconnective healing is a new way of accessing aspects of energy, light, and information that have previously not been accessible here on the earth. La sanación reconectiva es una nueva manera de acceder a energía, luz e información que no las teníamos a nuestra disponibilidad antes. And once you come into contact with these frequencies, y una vez te pones en contacto con estas frecuencias, it seems to restructure everything from our DNA to our very essence. Parece que reconstituye y recondiciona nuestro ADN y nuestra esencia propia. It was first recognized because of the dramatic physical healings that we would witness when people interacted with the reconnective healing frequencies. Fue en primera vez reconocido por los dramáticos cambios físicos y sanaciones que se daban al entrar en contacto con la frecuencia. People were regaining use of arms and legs and vision and hearings and internal organs. La gente comenzaba a tener de nuevo posesión y dominio sobre sus brazos, sus piernas, la audición, la visión. Kids with cerebral palsy or epilepsy were able to walk and run and play normally. Los niños con parálisis cerebral, con epilepsia, podían de nuevo correr y jugar normalmente. Weren't needing their medications, weren't having their seizures. No necesitaban ya sus medicamentos, ni tenían ya ataques. So of course, at first, we thought this was a new way simply of bringing about physical healings. Así que en un principio, claro está, pensamos que era sencillamente una manera de recuperar la salud física. But what we discovered was that the healings are far more
than physical, even more than we think about when we think about mental and emotional and spiritual. Pero lo que descubrimos es que era mucho más allá de físico, mucho más allá de lo que es mental, físico, espiritual y mental. We realize that reconnective healing throws you onto your life course much faster than you may have ever thought possible. Lo que descubrimos es que la sanación reconectiva te devuelve a una carrera de vida, por decirlo así, a una misión de vida mucho más rápido de lo que pudiera ser posible. Career path evolution, family relationships, primary love life relationships, anything you can think of. Tu carrera, las relaciones familiares, relaciones con amistades, tu vida amorosa, todo. Así que lo que entendemos es que debemos reconectar con nuestra propia vida a través de la sintonía fina de nuestras propias energías curativas. Estamos en contacto con esas energías cuando sintonizamos perfectamente a través de la reconexión esa energía con la que podemos sanar nuestra vida. So what you're saying is that it's through synchronizing with this energy within us, through us, that we get in touch with through reconnective healing. That's the way that we can access it, this level of healing. That's part of the way that we access it. What we do is we teach you how to access this, both one, for yourself, and secondly, at an advanced level, to learn how to facilitate and bring about healings for other people. Si esa es una de las maneras que se puede decir que puede acceder a esta frecuencia, nosotros le enseñamos y tienes dos maneras de aprenderla. Un primer nivel, donde aprendes para ti mismo, y un segundo nivel, donde puedes aprender para ejercerlo profesionalmente y hacerlo también a otros. Es decir, que podemos no solamente sanarnos a nosotros mismos, sino aprender también cómo sanar a otras personas. Y esta reconexión, ¿cómo se establece? Brevemente, ¿cómo se establecería? ¿Cómo podríamos ayudar a otras personas a través de la reconexión? He wants to know, so through this way, that's how we can heal ourselves and also heal others. Now, let me ask you, through this reconnection, he said reconnection instead of reconnective healing. Instead of the reconnection, how do we do this? How can we heal others? Well, we teach you how to be able to become aware of this in a sensorial manner, how to feel it, how to find it, how to feel it, how to play with it. La manera en que lo hacemos es que te enseñamos a cómo accederlo de una manera a través de tu sentido, cómo percibirlo, cómo sentirlo, cómo notarlo en ti. And even people who have never been able to feel any form of subtle energy before are clearly able to feel the dramatically palpable frequencies of reconnective healing. Y hasta las personas que nunca han logrado sentir o percibir las energías sutiles, ellos sienten de una manera potente y palpan esta frecuencia. What's really interesting about the reconnective healing frequencies is that they include all of the gifts and all of the benefits of any form of energy healing, old or new, that we've ever known or heard of. Lo que tiene la frecuencia de la sanación reconectiva es que incluyen todas las frecuencias, todos los espectros que existen allá afuera de todo lo que conocemos como otra energía sanadora. But here comes the exciting part of the gift. Pero aquí viene la parte más emocionante de este regalo. There's no technique. No hay técnica. Reconnective healing is not a technique. La sanación reconectiva no es una técnica. In other words, there are no complicated or tedious steps to remember. No hay pasos complicados ni tediosos que aprender. There are no procedures. No hay procesos. There's no fear-based protections that you have to learn. No hay requisitos para aprender ningún tipo de protección. There's no repetitive rituals that have to happen. No hay ningún tipo de rito repetitivo que sea necesario hacer. There are no healing objects that need to be employed. No hay objetos de sanación que sean necesarios. You rise above the level
of attempting to do the healing for yourself or others. Te elevas más allá de aquel nivel de tratar de asistir y sanar a los demás. And instead, your very essence, your very vibration becomes the healing. Y en vez, tu propia vibración, tu propia esencia es lo que se convierte en sanación. By learning to feel, you become both a witness and a witnessed, or the observer and the observed in the healing process. Al aprender a estar en contacto con las frecuencias, te convierte no solamente en el que observa, pero en el observado, en el testigo y en el que está siendo visto. And in doing so, that very elevated level of egoless presence brings you into a new level of love. Y al hacer esto, al entrar en esta manera más elevada de ser, entras en un espacio más allá del ego, entras en un espacio de amor. Not an emotional, soppy love, but an awareness of a love that we hear about, maybe from people who've had life after death experiences, but that we don't really have words for here. En un tipo de amor no cursi ni sentimental, sino en ese tipo de amor que tú escuchas expresar en personas que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte, pero que ni siquiera ellos logran poderlas expresar en nuestra lengua. And in doing so, we become, you could say, a vibrational reminder of that person of their optimal healing state. You become a catalyst. Y al hacer esto nos convertimos como en un recordatorio vibracional para estas personas, nos convertimos en un catalista. Eric, el ser humano, las personas, sea quien sea, venimos con potenciales tremendamente poderosos como humanos. ¿Somos capaces de hacer cualquier cosa en sintonía con esta reconexión? ¿Somos capaces de que el milagro se produzca a cada vuelta de esquina? As humans who have arrived here on this planet with an incredible potential to harness this, is this something that anybody can eventually learn to do and happen in every corner? You know, if you had asked me that when this first started, ¿Sabes? Si me hubiese hecho esta pregunta cuando yo solo empezaba, I would have thought, no, that it was just a gift that somehow started with me and I thought was supposed to be mine. yo pensé en un principio que esto era un regalo que solamente me había venido a mí y ya está, no era para nadie más. Not out of selfishness, but just because it was the thought process that we had been exposed to throughout life. You hear that certain people have certain gifts, but you don't hear of them being able to actually share those gifts. No por ser egoísta, no me malentienda, sino más bien porque ese era el tipo de indoctrinación que tenemos todos, de que cuando estas personas de repente tienen esta manera de poder sanar, pues es algo que solamente estas personas pueden hacer. Then I found I was able to begin to teach people how to access this and how to do the very same thing that I was able to do. Pero entonces me percaté que podía enseñar a otros de lo que estaba haciendo y enseñarlos a hacerlo de la misma manera que lo estaba haciendo yo. But, you know, oftentimes human nature growing up in this society, we impose concepts of fear on ourselves. Pero, ¿saben? Nosotros los humanos que crecemos en esta sociedad, a veces nos autoimponemos conceptos de miedo en estas cosas. So my fear then changed into, what if only some people can learn it and others can't? Así que mi miedo en aquella ocasión era, ¿qué pasa si solamente algunos aprenden a hacerlo y otros no? As of this point, we have now trained close to 100,000 people at various levels of education how to do reconnective healing. A este punto, desde que llevo haciendo esto, hemos entrenado a 100,000 personas en varios niveles de enseñanza para poder llevar a cabo sanación reconectiva. It is so simple, it is so easy that it's become clear that everyone can learn how to do this. Se ha convertido en algo tan simple, tan sencillo, que cualquier persona puede aprender a hacerlo. The less we complicate it, the easier it is to do. Mientras menos tratamos de complicarlo, más rápido es, más fácil es hacerlo. Eric, tengo una curiosidad que quiero compartir contigo. Eric, I have a question I have to share with you. ¿Cómo sientes tu vida hoy?
Después de todas estas experiencias, desde como tú dices que comenzaste hasta el día de hoy, ¿cómo es tu sentir interno? ¿Se ha transformado algo importante en tu vida? ¿La ves de otra manera? ¿Cómo ves al ser humano? To this day, how do you feel that your life is? How has it changed since this whole process started? Looking at yourself today, where you are right now. You know, it's funny, there's hardly been a moment in a day that I haven't thought about, in one level or other, reconnective healing. Sabe, curioso, pero desde cada día, no pasa un día ni un momento en que no me encuentro pensando de alguna manera en lo que es la sanación reconectiva. And in doing so, I find that I observe more, I witness more, and I'm becoming more aware of not only who I am. No, y haciendo esto, me doy cuenta que estoy observando más, me he vuelto un mejor testigo, me he vuelto mucho más consciente de la persona que soy. But who others are. Y también de lo que otras personas son. And as we understand through quantum physics, including from such great speakers as you mentioned earlier as Nassim Haramein, y según estamos entendiendo ya más sobre la mecánica cuántica y de otras personas tan importantes como lo son Nassim Haramein, we begin to recognize that everything is touching and nothing is touching. Comenzamos a reconocer de que todo está tocándose, pero en realidad nada está tocándose. Therefore, everyone is touching, although it may appear that no one is touching. Y entonces lo que aparenta es que todo el mundo está tocándose, pero no está tocándose. Everyone is special and therefore no one is special. Por lo tanto, todos somos especiales, pero nadie es especial. And with that understanding, I cannot help but see me in you and you in me. Y sabiendo esto, pues no me queda de otra que verme a mí en ti y a ti en mí. And we learn to stop looking for what makes each one of us appear separate and distinct and special. Y aprendemos a dejar de buscar lo que nos hace separar, nos separa, nos divide, lo que nos hace pensar que somos tan especiales. And instead recognize that each one of us are simply aspects and expressions of one another. Y en vez, sencillamente sabemos que somos todos aspectos y lados de los unos de los otros. And with this awareness, we can't help but every day evolve into higher levels of love for seemingly others, which is ultimately love for ourselves. Y con este conocimiento no podemos sino evolucionar en reconocer que somos ese amor y somos ese amor el uno para el otro y que somos ese amor que es el todo. And this level of love and this level of healing really is an international awareness. Y este nivel de amor, este nivel de sanación es An international awareness. un reconocimiento internacional. For example, the book, The Reconnection, Heal Others, Heal Yourself, is an international bestseller now in its 40th language. Por ejemplo, el libro la Sanación Reconectiva, la reconexión, sana a otros, sánate a ti mismo, ya ha estado en un ámbito internacional siendo traducido a 40 idiomas. People who are interested in learning reconnective healing come from every aspect of life. Las personas interesadas en aprender a hacer la sanación reconectiva vienen de todos los tipos de vida que existen en el planeta. Mainstream healthcare as well as energy-based healthcare. No solamente desde el punto de vista de la medicina occidental establecida, pero también de la medicina complementaria. Business backgrounds to government backgrounds to college students to college professors. Personas que vienen de negocio, personas que vienen de industria, estudiantes de colegio. Even housewives, children, and great-great-great-grandparents. Amas de casa, niños y tatarabuelos.
We're going to be giving a presentation at the Conscious Life Expo at the Spanish panel February 11th from 6 to 7 p.m. Estaremos dando una presentación en la Expo Vida Consciente en el 11 de febrero. And the time's again? 6 to 7 p.m. De 6 a February 7 11th. p.m. El 11 de febrero. And you know, even though when they schedule me for this Spanish panel, it often occurs while there are other big events going on for the rest of the conference, which is not Spanish speaking. Y aunque cuando me presentan en estos paneles suele ser al mismo momento que están dando otras conferencias igual de importantes y grandes a través de la conferencia de Expo. Reconnective healing is so universal that we tend to have a huge draw and an attraction, and therefore it's well, I'm embarrassed to say this in a sense, but it's my most enjoyable, fun presentation of the entire weekend. Pero como la sanación reconectiva tiene ya tanto auge y la gente la conoce también, tiende a ser la que más se llena y la que más placer, y me da hasta un poco de vergüenza admitirlo, pero es la que más placer me da de las conferencias que doy en ese fin de semana. I'm also being honored at Conscious Life Expo as being invited to be a Spanish keynote speaker February 11th, also, I believe, from 4 p.m. to 5 p.m. Y este año también me da el placer de decir que me están honrando, promoviendo, va a ser también un keynote speaker, una presentación especial en la Expo Vida Consciente Latina, también el 11 de febrero. 4 p.m. to 5 p.m., but I'm not sure which exact date that weekend. De 4 al 5, de 4 a 5 de la tarde, pero no estoy seguro precisamente qué día. Muy bien, pues para terminar, si te parece, Eric, me gustaría preguntarte si de todos los casos que has podido vivir en cuanto a la reconexión conectiva, la gente que se ha acercado a ti y que ha podido solucionar sus problemas, ¿cuál de ellos te ha impactado más? Cuéntanos algún caso que nos permita saber con detalle cuál ha sido el impacto que te ha producido alguna de las personas, de las miles de personas que tú has podido o enseñar o también curar. Of all the cases that you have seen of the people who you have healed or that have actually you trained, which sticks to your mind? The most recent one, always. Siempre la más reciente, la persona más reciente. Because that's the one that stays in your heart. Porque esa es la que está todavía en tu corazón. There isn't one special healing that is more dramatic or valuable, more the essence of love or healing than any other one. No hay ni un solo caso que sea más dramático, ni sea que requiera más amor o que requiera más memoria que el otro, porque todos son en el mismo nivel. Whether someone regains their ability to speak after a traumatic automobile accident or brain tumor, or whether someone is able to swim again after an injury on a motorcycle, it just really doesn't matter. Aunque sea una persona que comience a hablar de nuevo después de haber tenido un accidente de coche, o una persona con un tumor cerebral que de repente se recupera, una persona que puede nadar después de un accidente de motora, no importa, todas estas sanaciones son iguales. Whether it's an infant who is born with bones so brittle that they have to be carried on a pillow, because if you carry them in your arms or your hands, their bones will break. Ya sea así como un niño, un bebé, con los huesos, con el síndrome de los huesos que se rompen rápido y tengan que llevarlo envuelto con mucho cuidado. Or someone's great-great-grandmother, when the whole multi-generational family is camping out and living around their bed morning through night. Y así sea una tatarabuela que está en la cama y tiene a toda su familia a su alrededor velándola. What I can tell you is that as a healing practitioner, your life, like mine, will become filled with endless experiences of more meaning than you can possibly put into words. Lo que te puedo decir es que cuando eres un sanador
haces este tipo de sanación, tu vida se llena, es una serie de experiencias sin fin que llena tu vida y te colman. You know, this March 3rd through 7th, Mira, este marzo del 3 al 7, at the Biltmore Hotel in downtown Los Angeles, en el Biltmore Hotel en el downtown Los Ángeles, we're going to give our last full 4-day training program, and it will be simultaneously translated into Spanish. daremos nuestro último entrenamiento completo en vivo de 4 días y el mismo será traducido simultáneamente al español. We are also offering, it's a 2-part program. There's always level 1 and level 2, which will be live in Los Angeles. Es un programa siempre de 2 niveles, el 1 y el 2, y estos 2 estarán siendo dados en Los Ángeles. But to make it more accessible to the public, we are now filming level 1 to make it available online. Pero para hacerlo más accesible al público, estamos ahora mismo filmando el nivel 1 para poderlo poner en línea. It will start streaming March 31st, and within a month from there, it will also be available in Spanish. Estará ya disponible en línea streaming el 31 de marzo y ya a un mes del 31 estará disponible en español. So that you don't have to travel far from home, but you can access level 1 training in the comfort of your own office or home, whatever's available for you, whether it's on your computer, whether it's on your mobile phone or anywhere else. Para que no tengas que viajar tan lejos para asistir a uno de los cursos, ahora puedes verlo en línea y lo puedes verlo con la comodidad desde tu casa, desde tu oficina, a través de tu computadora, de tu teléfono, de tu tableta. And level 1 is really focused on a familiarity with the reconnective healing frequencies and basically the focus to be able to use it for self-healing. Y el nivel 1 estará enfocado en crear en familiarizarte con la frecuencia y en aprender cómo accederla. Level 2 is what we call the professional or the foundational level, and that's where you learn how to facilitate healings for other people as well. Y el nivel 2, ese es el que llamamos profesional y fundacional, y ahí es donde enseñamos al estudiante a cómo hacer sanación a otros. Pues muchísimas gracias, Eric, por esta información. Vemos que tienes un montón de actividades próximamente. Te deseamos muchísimo éxito en todas ellas. Well, thank you, and I also want to thank you for the beautiful gift of your program and the essence and philosophy of who you are behind your program, all the contributions to people's lives that you make, that Mindalia makes. Quiero darte las gracias a ti y gracias a ti por tu programa y por la conciencia y los regalos que traes a través de tu programa, a todo el bien que le haces llevando esta información a todas las personas. And that's why it's been an honor for me to take time out from my workday to be able to share this space with you. Y por eso es un honor y por eso es que he tomado tiempo de mi día para poder pasarlo en esta entrevista con ustedes. Te agradecemos muchísimo ese tiempo y tu generosidad al haber estado con nosotros. Thank you. And for people who want to find out more, they can go to thereconnection.com. Gracias, y para aquellos que quieran saber un poquito más, pueden visitarnos en thereconnection.com. Gracias, hasta siempre, Eric. Thank you.